es la fe, el fruto del Espíritu. La vida nuestra, a pesar de que a través de actos de fe, saber, y además me muestra el certificado de la escuela donde estudió, entonces no, sino que sencillamente la persona se sube al transporte porque tiene fe que la empresa de transporte hizo una buena elección. Y también podemos decir que tenemos fe cuando nos casamos. Cuando nos casamos, nosotros no sabemos absolutamente todo de la persona con quien nos casamos, pero tenemos fe, nos profesamos fe el uno al otro y por esa razón finalmente nos casamos. Y así tenemos varias cosas que si las analizamos, tenemos fe, una fe general. Ahora bien, en la palabra del Señor tenemos también la fe que justifica. En Romanos, o lo que llamamos también la fe salvadora. En Romanos, el capítulo 5, versículo 1, Pablo dice, justificados pues por la fe. Y tenemos esta fe que justifica tal como la fe que tuvo el patriarca Abraham, confianza en el Señor para recibir la justicia. En capítulo 10 de Romanos, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, estamos oyendo la palabra, que vamos oyendo su exposición, entonces tenemos desarrollada esta fe. Tenemos también la fe como cuerpo de doctrina, la fe como cuerpo doctrinal, o el mensaje, creo que los versículos 6 al 7, tenemos, dice, una sola fe. Y este tipo de fe se refiere a la fe como el mensaje que que hemos recibido y que enseñamos. En Hechos capítulo 9 también el apóstol San Pablo, bueno, ahí no es Pablo, pero la gente dice, hablando de Pablo, la gente dice, creo que entre suspiros, ¿no? El que nos perseguía ahora predica la fe. Y cuando dice que ahora predica la fe, predica el mensaje que predicamos. El que nos perseguía ahora predica la fe. Luego tenemos también la fe pública. Cuando uno va a un juzgado, lo que le piden es dar fe de lo que conoce, ser testigo. Doy fe. Y aquí en este caso tenemos que ver esto en Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Dice la palabra aquí, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, refiriéndose a Cristo, dando fe a todos, es decir, dando como testificando. Aquí no, aquí el término fe tiene que ver con testimonio, como dando fe a todos, testificándoles a todos. Levanta, aquí tenemos esa fe. Luego también tenemos la fe como fruto del Espíritu. Ahora bien, vamos a ver la fe como fruto del Espíritu. Ahora vamos a conversar, vamos a ver si los hermanos
van poniendo toda su atención y van conversando. Aquí veamos que hay un tipo de fe. ¿Será que esta misma fe, por ejemplo, la fe como fruto del Espíritu, a qué tipo de fe se refiere esta? ¿Cómo será esa fe como fruto del Espíritu? Nos ayuda a creer en Jesús como Hijo de Dios y como que dio su vida por nosotros. Eso puede ser una buena apreciación. ¿Quién tiene otra? La fe de ser personas fidedignas, dignas de confianza. Gracias, Juliet. Muy buena apreciación y ya estás en el camino. Perfectamente. Aquí tenemos esta parte porque esta fe es la que los creyentes juntos desarrollamos. Ahora, tengo otra pregunta. ¿Por qué los amigos a veces se convierten en enemigos? Y porque pierden algo. Había una canción que no la voy a cantar, pero la canción decía: tú sabes, Paloma, que me haces pedazos si el día de mañana me pierdes la fe. Entonces, aquí ya estamos en sintonía con Juliet. Aquí, miren que, ¿qué es lo que va a hacer que estos dos señores de la canción terminen su relación? Pues es que ahí, o sea, se tenían fe mientras eran amigos, pero entonces por alguna situación ya no quieren saber el uno del otro, entonces se pierden la fe, ¿no? Como si no hubiesen tenido confianza el uno al otro, como si no se hubiesen conocido bien para saber los alcances del otro. Entonces, eso ya es simplemente algo pasajero, como una confianza pasajera. Muy bien, sí señora. Porque miren que el cuadro de las obras de la carne y el fruto del espíritu está dado así. El cuadro dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, etcétera. Y luego dice disensiones, pleitos, contiendas, enemistades, ¿no? Y luego el Señor antepone aquí por medio de Pablo a eso fe, la palabra fe. Y aquí ese el uno en el otro. La iglesia va desarrollando fe. Y así como va desarrollando fe en el Señor, también va desarrollando fe en los hermanos. ¿Están de acuerdo conmigo? Así como la iglesia va desarrollando fe en el Señor, porque es que el Señor es fiel, entonces desarrollamos fe en el Señor. Pero también el Espíritu Santo, al poner en nosotros esa virtud, nos permite también ir desarrollando el uno en el otro. No como la fe que tuvimos para ser salvos, pero sí la fe que nos permite convivir. Por ejemplo. Pastor, tiene que ver con desarrollar confianza entre hermanos. Exacto, Nancy, muy bien, exacto. Si yo le digo a Nancy, nosotros te invitamos a comer a mediodía, vas a venir. Y entonces, Nancy, ¿por qué viene? Voy porque pues se le aprecia el cariño y porque tengo confianza en ustedes.
porque confío en ustedes. Exactamente, sí, señor. Si no confiara en nosotros, no viene. Uno se pregunta a veces, bueno, ¿por qué no vinieron? ¿Por qué no confiaron o por qué? Pero aquí tenemos esta parte interesante, ¿no? Entonces, esta fe como fruto del Espíritu tiene que ver con esta fidelidad. La versión internacional traduce fidelidad, fidelidad. Entonces tiene que ver con esa fe de fidelidad. Esta es una clase de fe que se cultiva. Esta clase de fe de fidelidad se cultiva, ¿no? Es menester cultivar la fidelidad. Hay que aprender esta parte. Pero nos toca, si alguien quisiera hablar del libre albedrío, pues entonces aquí tenemos esto, que sería como si fuese nuestro libre albedrío cristiano, para cultivar la fidelidad. El modelo de fidelidad es Dios. Él es fiel a todas las desarrollar también, cultivar la fidelidad. Esta parte para que nosotros la podamos practicar. Esta fidelidad se practica. ¿Cómo se practica? Bueno, a través de la comunión. Cuando nos reunimos, cuando estamos en la virtualidad o que lo que sea, pero estamos en comunión, entonces tenemos esta fidelidad. Somos fieles en los diferentes campos de la vida, por ejemplo. También esta clase de fidelidad se espera. Esta clase de fidelidad se espera. Es decir, alguien espera que un creyente sea fiel. Puede ser que nunca nos acompañen a la iglesia, pero lo que sí esperan de los creyentes es que sean fieles. ¿Fieles en qué? Fieles en sus compromisos, por ejemplo. Fieles en sus compromisos. Es muy importante esto, porque pues alguien diría, no, a mí me importa lo que el Señor piense de mí. Lo que los hombres piensen no me importa. Pues la verdad es que nosotros estamos aquí siendo cartas abiertas ante los hombres, ante las personas. Y nosotros reflejamos la imagen de Cristo. Y el Señor fue fiel en todas sus cosas, en todos sus compromisos. Aún fue fiel pagando los impuestos a Roma. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Pedro, pues vaya y agarre ese pez, y va a encontrar ahí un estatero, una especie de moneda, y con eso vas a pagar el impuesto por ti y por mí. Así que fue fiel al gobierno romano, a pesar de que no estaba ese gobierno obrando bien con el pueblo judío.
y a pesar de que ese mismo gobierno más tarde lo iba a crucificar, sin embargo, el Señor fue fiel en su compromiso. Esta es la fe de la que habla aquí Gálatas 5. Y luego miremos también que esta clase de fe es fidelidad. Esta clase de fe es fidelidad. Entonces, ahora sí, la fe como fruto del Espíritu es ¿qué? Fidelidad. Fidelidad. La fe como fruto del Espíritu es fidelidad. Los creyentes que tenemos el Espíritu Santo debemos estar listos para ser fieles. Pero estoy hablando de la fidelidad que desarrollamos el uno para con el otro. Nosotros nos tenemos fe el uno al otro. Vamos desarrollando esa fe en la medida en la que nos conocemos. Entonces el Espíritu Santo va implantando en nosotros esta virtud que se llama fidelidad. Se llama fidelidad. Eso nos permite permanecer siendo amigos. Eso nos permite confiarnos el uno al otro. Eso nos permite esa confianza mutua, porque sabemos que el Espíritu Santo está en mi hermano, el Espíritu Santo está en mi hermana, entonces Él es fiel. Él es fiel. Eso quiere decir que estoy seguro de que mi hermano no va a hablar mal de mí. Que estoy seguro de que mi hermana no va a hablar mal de mí. Estoy seguro de que mi hermano me va a cumplir. Estoy seguro de que mi hermana me va a cumplir. Es decir, hay un conocimiento, hay un cultivo de la fidelidad. Este cultivo es para toda la vida. Tenemos que andarlo cultivando, porque el Señor no nos insufla así como, listo, ya, se metió el espíritu de fidelidad. No. Esta es una virtud que debemos cultivar, teniendo como un modelo a nuestro Señor. Podemos pensar en esa fidelidad. Cada uno de nosotros tiene una parte en la que debe desarrollar esa fidelidad. Yo he conocido personas que son queribles, son muy queribles, y yo les firmo lo que sea porque son queribles. Se hacen querer, son esas personas por las que yo me derrito. Porque soy un enamorado de la gente, y he tenido al lado personas muy queribles, esas personas que yo recuerdo con mucho aprecio. Pero a esas personas queribles también les adorna el hecho de ser creíbles. O sea, los creyentes tenemos que cultivar el acto de ser queribles, claro que sí. ¿A quién no le gusta acercarse a alguien querible? Es interesante. Uno queda prendado de esa persona. Pero también tenemos que cultivar el hecho de ser creíbles. El hecho de ser creíbles. Porque estamos desarrollando una fidelidad. Una fidelidad. Entonces miremos a ver, tratemos de derivar juntos las aplicaciones prácticas. Juntos vamos a derivar las aplicaciones. Yo no sé si Dianita las puede escribir, pero si no, usted las apunta o las recuerda. Pero vamos a ver, yo doy una aplicación así medio a medias. A ver, vamos a decir, vamos a completar. Cuando hay fidelidad, hay ¿qué? Cuando hay fidelidad,
hay confianza. confianza. Cuando hay fidelidad, hay confianza. Primera aplicación. Cuando hay fidelidad, hay confianza. Una segunda aplicación. Cuando hay fidelidad, hay... Credibilidad. Cuando hay fidelidad, hay credibilidad. Muy bien. Tercera aplicación. Cuando hay fidelidad, hay... Cuando hay fidelidad, hay... Comunión. Cuando hay fidelidad, hay comunión. Sí, señora. Vamos en cuántas aplicaciones? Vamos en 3 aplicaciones. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Cuarta aplicación. Cuando hay fidelidad, hay... Fe en Dios y entre los hermanos. Bueno, fe en Dios y fe en los hermanos. Muy bien. Esta es la cuarta. Vamos hasta dónde llegamos. Quinta aplicación. Cuando hay fidelidad, hay... Cuando hay fidelidad, hay... Perdón, ¿qué dijiste? Constancia. Constancia. Cuando hay fidelidad, hay constancia. Mi esposa dice que cuando hay fidelidad, hay respeto por el otro también. Y cuando, bueno, sigamos. La otra aplicación, me perdí de la cuenta. Amor. Cuando hay fidelidad, sí, es cierto, cuando hay fidelidad hay amor, sí. O sea, parte de eso, claro. ¿Qué más? Cuando hay fidelidad, hay... Tolerancia. Ahora se me metieron secuencias. Alguien dijo, hubo 2 hablando. A ver, ahora sí una por una. Tolerancia. Tolerancia. Cuando hay fidelidad, bueno, también hay tolerancia. Y pues también cuando hay fidelidad es una forma de honrar al Señor. Bueno, cuando hay fidelidad, honramos al Señor. Muy bien. Cuando hay fidelidad, honramos al Señor. Y una más, cuando hay fidelidad. Lealtad. Bueno, cuando hay fidelidad, hay lealtad, ¿no? Y así podríamos quedarnos un poquito más aquí, yo creo. Pero miren, hermanos, lo interesante que es esta parte de la fidelidad. ¿Cómo nos van a ver los demás? Los demás nos van a ver como esas personas que son leales, que tienen fidelidad, que somos un grupo en donde somos fieles, los unos a los otros, que nos tenemos fe los unos a los otros, que no solamente de pronto somos amables o somos queribles, sino también somos creíbles. Somos creíbles. Y en todos los campos de la vida, ¿no? En todos los campos. ¿Ya? Qué bueno. Muy bien. Entonces, qué interesante que pudimos derivar juntos las aplicaciones prácticas. Y yo creo que... Pastor, sí, señora. Está implícito en todo lo que usted dice, pero también creo que la unidad, ¿no? El Señor oraba a su Padre diciendo, te pido que sean uno como tú y yo somos uno. Creo que también. Exacto. Sí, generalmente la división se da por infidelidad. O sea, porque se perdió la fe, porque alguna vez yo hice una pregunta en una iglesia. ¿Quién es su mejor amigo de la iglesia? ¿Quién es el mejor amigo que usted tiene en la iglesia? Entonces, hubo un gran silencio y me dijeron, voy a cambiarle de nombre. Es que éramos muy amigos con la hermana Margarita, pero ella me hizo unas cosas que no
que no, ya no. Entonces, miren cómo se pierde la comunión, digamos, y cómo es una puntadita que nos llevaría a la división. Pero sí, donde hay fidelidad, hay unidad, ¿cierto? Es otra aplicación bien interesante. Así que tenemos acá, vamos a ver, las primeras 3 virtudes, amor, gozo, paz, tiene que ver con nuestra relación personal con el Señor. Esa parte, yo soy quien tiene que tener amor. Yo no puedo quejarme diciendo, es que aquí en la iglesia no hay amor. Vaya, pues soy yo quien debe tener amor para contagiar de amor a los hermanos. Entonces luego dice gozo. Es que no hay gozo aquí. Ah, bueno, pues si tiene gozo, hermano, pues compártalo. Eso es interesantísimo. Es que no hay paz. Bueno, pues si tiene paz, conviértase en pacificador. Eso tiene que ver conmigo a nivel personal. Luego la otra parte son las otras 3 virtudes, son muy de carácter relacional. Paciencia. Aquí la paciencia es la espera que yo tengo del otro, la espera que yo tengo de esos procesos de maduración que van dándose en el otro. Tengo paciencia con los demás. Y luego la benignidad también, yo soy amable, debo ser amable con los demás. Tiene que ver con la amabilidad. Y luego la bondad tiene que ver con el bien hacer, el bien que hacemos a los demás. Y luego viene la fidelidad. La fidelidad. Y es hermoso cuando vamos. Ahora, lo cierto es esto. Como somos todavía con un pecado remanente, no vamos a decir que hay en algún momento hay algo que rompe en la comunión, porque la fidelidad se rompe. Ahí está el antídoto. El antídoto es el perdón. Cuando el Señor dice por medio de San Pablo en Efesios 4:32, termina diciendo, perdonándoos los unos a los otros. Y entonces cuando viene ese perdón, recuperamos la comunión y entramos de nuevo en la fidelidad, en ese cultivo de la fidelidad. Que es hermoso eso, es hermoso esa parte. Y hermanos, es muy hermoso cuando en la familia hay esa fidelidad, cuando en la iglesia hay esa fidelidad, esa fe, fidelidad, porque estamos creciendo juntos. Y eso hace un tejido social bastante enraizado. Hay lo que llaman los expertos una urdimbre cultural. Es decir, vamos formando ese tejido. Por eso, cuando nosotros tenemos que cambiarnos de ciudad y de pronto dejar nuestra iglesia local, y bueno, entonces comenzamos a recordar lo que hacíamos, y en fin. Pero si no, entonces cuando ya el hermano ha partido, pues ¿qué pasa? Que nosotros le recordamos por todos esos gestos de fidelidad que tuvo, ¿no? Es muy importante eso. No puede dejarse de cultivar. No se puede decir, no, es que yo, como dijo una vez un hermano en otra iglesia que pastoreé, donde le dijeron, hermano, pues sería bueno que se arregle para dirigir, que esté bien bonito. No, hermano, es que yo vengo a dirigir es para la gloria del Señor. Pues si para la gloria del Señor hacemos todo, tenemos que hacerlo lo mejor, porque es para la gloria del Señor. Mis hermanos, entonces tenemos la fe como fruto del Espíritu, es fidelidad. Y les voy a dar una notita que encontré preparando este estudio. Encontré un comentario
y se los voy a dar para que usted, sí, yo creo que lo tienen acá, ¿no? Listo, ahí está. Entonces, esa notita es hermosa, porque resume todo lo que juntos hemos derivado, todo lo que juntos hemos hecho esta noche. Y sería muy interesante estudiar estos pasajes con estos personajes, como David y Jonatán, que fueron fieles amigos. Fueron fieles, porque Jonatán le dijo a David, te ruego que hagas misericordia con los míos, como yo le he hecho contigo. ¿Y qué hizo David? Bueno, David se dio cuenta de que había la primera cosa que hizo fue, se dio cuenta de que había un caballero discapacitado, Mefiboset. Era un caballero que era discapacitado, era cojo. Y posiblemente no pueda trabajar mucho en esa época. Entonces, ¿qué hizo? Lo trajo a la casa real y le permitió comer en su casa, le permitió estar allí sentado a su mesa. ¿Por qué? Porque estaba siendo fiel a un pacto. No, él hubiera podido decir, bueno, igual, Jonatán ya se murió, él no se va a dar cuenta si cumplo o no cumplo, pero es que él estaba sirviendo al Señor y el pacto había sido hecho así delante del Señor. Y así otros, Ruth, por ejemplo. Ruth fue fiel a su suegra. Fue una fidelidad a toda prueba. Entonces, mis hermanos, que Dios nos bendiga, que en nuestra iglesia se desarrolle esa fe como fruto del Espíritu, que es la fidelidad en todos los campos de la vida. Que el Señor los bendiga. Amén. Entonces, hermanos, aquí tenemos las aplicaciones ya completas como se ha compartido. Tenemos cuando hay fidelidad, hay confianza, hay credibilidad, hay comunión, hay fe en Dios y en los hermanos, hay constancia, respeto por el otro, amor, tolerancia, honramos al Señor, hay lealtad, hay unidad. Y sigamos, sería bueno tomar nota de los textos de ejemplo de fidelidad para que los leamos en estos días y veamos la fidelidad que hubo en cada uno de los hombres y mujeres de la Biblia. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por el mensaje de esta noche. Y voy a pedir al hermano Víctor que nos dirija en esta oración.